Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Pozos. En esta ocasión, pues, estoy subiendo un video para, para analizar, ¿no?, la crítica que realizan Sokal y Brickman al psicoanálisis. A partir de la revisión, primer momento, de un libro que se llama La responsabilidad de vivir, editado por Altaya en 1994. Este libro es de Popper. Bueno, pues vamos a sacar una serie de videos que mi grupo y yo pues hemos creado, diseñado para pues analizar un poco más, con más detenimiento pues la crítica que realizan estos autores, ¿no? El psicoanálisis de Lacan. No es una investigación, ¿no? Es un video que informa de algunos criterios que nos parecen importantes pues al momento de hacer el análisis de una cita, ¿no? No es una investigación, porque luego hay colegas que dicen que sus investigaciones quisieron. Entonces, estos son videos, ¿no? Son videos que compartimos con ustedes respecto a algunas ideas que nos parecen interesantes, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Todo inicia con el escándalo Sokal. ¿Qué es el escándalo Sokal? En 1996 aparece un artículo escrito por el físico Sokal que se titula Transgresión de las fronteras, hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica, ¿no? Título bien rimbombante. ¿Qué pasa? Bueno, pues este artículo es muy bien aceptado por las editoriales y de hecho lo publican así como con luces, se le da prioridad respecto a tus artículos, pues por el, primero el tema ostentoso, luego pues lo escribe un físico, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? La hermenéutica y la gravedad cuántica. Bueno, pues después de que se publica, Sokal se ríe y dice, la verdad es que escribí este artículo con absurdos sinsentidos, tiene un lenguaje pretencioso y rebuscado, con citas de célebres autores. No es nada serio, ¿no? Lo único que yo quería con esto es develar cómo hay un abuso de la terminología científica cuando se extrapolan conceptos de las ciencias exactas a las ciencias humanas. Las ideas que se manifiestan ahí son incoherentes, no dicen nada y engañan a quienes carecen de formación científica. Entonces, solamente son palabras rebuscadas que no dicen nada, ni tienen ninguna intención, digamos, ningún objeto serio de investigación o una propuesta seria, ¿no? Entonces, pues, toda la gente saca de onda, así como, qué escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué están aceptando las revistas? Y sobre todo, ¿qué están consumiendo en la ciencia, perdón, en las ciencias humanas que terminan aceptando este tipo de cosas, ¿no? Eh, Le compraron la idea. Pues inmediatamente, en 1997, en Francia, Sokal, el doctor Sokal, junto con Bricmont, que es un físico teórico, escriben un libro que se llama Imposturas intelectuales, ¿no? En 1998, o sea, un año después, este mismo libro se publica en Estados Unidos con el título El absurdo de la ciencia por parte de los intelectuales posmodernos, ¿no? Como ustedes saben, en este libro de las posturas intelectuales, que también se los dejo en la descripción del video, ya saben, ahí van a encontrar todas las referencias bibliográficas que voy a hacer. Bueno, ¿qué pasa? Pues ahí hace una crítica muy fuerte y muy concisa a un físico hacia lo que propone Lacan como su psicoanálisis, ¿no? Aquí nos vamos a centrar solo en Lacan. Ya sacaremos otro video para ver qué es lo que le critica a Lacan, ¿no? ¿Qué es lo que dice este libro de Lacan? Pero eso es otra situación. Aquí solamente nos interesa empezar a aperturar una situación para analizar solamente una cita, ¿no? Entonces vamos a desarrollar algunos elementos que nos permitan comprender más esta cita. Eh, Aquí solamente vamos a tocar la primera parte del primer capítulo del libro La responsabilidad de vivir de Popper, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando una serie de videos que nos permitan comprender mejor qué quiere decir esta cita y por qué es importante. Hacer estos videos y compartirlos con ustedes nos va a servir a nosotros y a ustedes para no caer en dogmatismos, ¿no? En dogmatismos y sobre todo en falacias de autoridad. Decir, bueno, es que lo dijeron estos críticos que son físicos, por eso es válido lo que dicen. No, vamos a ver cuáles son las implicaciones de la crítica, cuáles son las sugerencias, ¿no? Una de las críticas que realizan y que aparecen en las conclusiones de estos autores habla precisamente del problema de la adecuación empírica en psicoanálisis. Voy a leer esta cita que aparece en la página 51. Entonces voy a leer de manera textual.
Voy a citar de manera textual. El aspecto más asombroso de Lacan y de sus discípulos es, sin duda, la actitud que mantienen respecto a la ciencia, privilegiando hasta el extremo la teoría. Es decir, en realidad el formalismo y los juegos de palabras, en detrimento de la observación y de la experiencia. Al fin y al cabo, el psicoanálisis, suponiendo que tenga una base científica, es una ciencia relativamente joven. Antes de aventurarse en grandes generalizaciones teóricas, quizá sería prudente verificar la adecuación empírica de por lo menos algunas de sus proposiciones. No obstante, en los escritos de Lacan se encuentran principalmente citas y análisis de textos y de conceptos. Página 51, Sokal y Brickman. Ok, vamos a ver qué implica. Primero, dice que los psicoanalistas privilegiamos hasta el extremo la teoría. O sea, lo que nosotros consideramos teoría es en realidad formalismos y juegos de palabras. Ahora dice, bueno, vamos a darle crédito, vamos a decir que, bueno, tal vez tenga una base científica. La situación aquí es que ellos pues, hacen la crítica, pero también proponen que los psicoanalistas adecuemos empíricamente por lo menos algunas de nuestras proposiciones. Para poder hacer eso, pues tenemos que formalizar al psicoanálisis, ¿no? Lo que les decía, la formalización bueno, se los decía en otro momento, en otro video, no implica sustituir conceptos por signos y símbolos matemáticos, ¿no? O sea que ahora ya no le vamos a llamar el otro, ahora va a ser una A. No, la formalización implica, en primer término, que haya iguales criterios entre los psicoanalistas para realizar un diagnóstico, para realizar un procedimiento clínico, consideremos iguales resultados, iguales pronósticos, que manejemos el mismo lenguaje. Eso implicaría, en primer punto, formalizar, pero esto no sucede, ¿no? Hasta el momento, cada psicoanalista hace su propio psicoanálisis, aunque esté adherido a un programa de investigación. Entonces, cada psicoanalista habla de distintas maneras de un mismo psicoanálisis. Entre conceptos no siempre se ponen de acuerdo. Otra cosa que también implicaría formalizar el psicoanálisis, pues sería axiomatizar la teoría, identificar los axiomas, las hipótesis centrales, las hipótesis auxiliares, y bueno, una vez hecho esto, pues ahora sí ver cuál de ellas nos permiten la adecuación empírica, o sea, ponerlas a jugar. Pero la pregunta es, ¿qué es la adecuación empírica, no? Entonces, verificar la adecuación empírica implica, en palabras de Camaño Alegre, un reto que surge a partir de la importancia de las predicciones, ¿no? Porque es un elemento que hay que considerar. Esto implica proponer criterios para determinar la cantidad y la calidad de la evidencia en favor de la conjetura, ¿no? Acuérdense que algunas personas que se dedican al psicoanálisis mencionan de manera repetida, es que el objetivo de Lacan era hacer una ciencia conjetural del psicoanálisis. Pues sí, la palabra conjetural la van a encontrar en los desarrollos de Popper, ¿no? Entonces, bueno, eso implicaría revisar a Popper y vamos a ver qué situación tan importante y tan interesante nos menciona Popper precisamente en estos libros para crear un criterio de demarcación muy interesante. Bueno, esto implica, o sea, poner la calidad y cantidad de evidencia en favor de una conjetura, identificar los factores principales que determinan la superioridad de una teoría frente a otra en lo que respecta a su adecuación empírica. Es decir, cómo la evidencia a favor de la conjetura beneficia más a una teoría, ¿no? Frente a otras más. Esto nos va a remitir, dice Camaño Alegre, a hacer consideraciones popperianas y lacatosianas. Bueno, en este momento toca revisar a Popper, una parte de Popper, y después revisaremos un poco más de Lakatos, ¿no? A ver, hablando de la adecuación empírica y del desarrollo científico del psicoanálisis, en Argentina se inició un movimiento del psicoanálisis, ¿no? Digamos, hay un programa de investigación de nombre APOLA, tiene sede en Argentina, y propone un programa de investigación, ¿no? Pero a la fecha no existe un programa serio de investigación dedicado a analizar esta sugerencia y esta crítica que hacen los autores Sokal y Brickman, ¿no? Que es la adecuación empírica.
Como ustedes pueden ver, también les dejo el enlace pues en la descripción del video. Esto es la primera parte del programa de investigación en psicoanálisis que propone Apola, entonces la apertura de la Sociedad Psicoanalítica del año 2015. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una serie de puntos, ¿no?, que deben tomarse en cuenta. Son premisas que ellos consideran para poder seguir ese programa de investigación, ¿no? Pongan atención en el punto 3. Escuchen, voy a leer. Consideramos la elaboración teórica como fundamental en la producción del saber. Los conceptos con los que operamos no provienen de la realidad, sino de sistemas de ideas que no son fruto de una experiencia, sino de una elaboración conceptual que constituye el campo del saber. O sea, aquí esto no nos permitiría trabajar con el concepto de adecuación empírica, ¿sale? Porque con lo que se trabaja no proviene de la experiencia, sino, o sea, bueno, de la realidad, sino de un sistema de ideas. Entonces proponen más teoría, desarrollo teórico, pero no permite este programa la adecuación empírica, ¿no? Entonces, bueno, este programa no está dedicado a eso, no le interesa eso y pues bueno, me llama la atención porque luego dicen, cuando les pregunto sobre la adecuación empírica, me dicen, es que tú qué entiendes, ¿no? Eres un empirista iluso, una empirista ilusa, porque como no sabes, hay muchos tipos de ciencia. Bueno, entonces eso ahí cae en contradicción porque constantemente dicen que hay que hacer del psicoanálisis una ciencia conjetural, pero cuando les pregunto por la adecuación empírica, salen con que soy una empirista ilusa, y luego también no entiendo por qué dicen eso, ¿no? Y lo que van a hacer es desarrollo teórico, pero sí hay que ser ciencia conjetural. Ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, en las personas que mencionan esto. Bueno, no importa, ¿no? Solamente era pues para mencionarles que a la fecha no tenemos un PIC que se dedique a esto, ¿no? Y si ellos no tienen pues esa inquietud, bueno, al menos aclarar qué tipo de ciencias son, ¿no? Porque decir hay muchas ciencias o hay muchos tipos de ciencia no te dice, en psicoanálisis concebimos a la ciencia como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué dice Popper? O sea, ¿por qué utilizar a Popper para la ciencia conjetural? Pues fíjense, vamos a ver primero qué dice Popper y al final analizaremos esto. Popper menciona que las ciencias naturales y las ciencias sociales parten de problema, ¿sale? De un método de ensayo y error. Este método se caracteriza por proponer tentativas soluciones para la resolución del problema, después elimina las falsas soluciones y la solución que queda es puesta a prueba. Vamos a desarrollar un poco más esto. Esto implica la concepción de un esquema de 3 etapas que se sostiene con la primera hipótesis que va a aparecer en el libro de Popper, que es la ciencia es un fenómeno biológico. ¿Sale? Esto es lo que va a mencionar, que la ciencia va a ser un fenómeno biológico. Entonces, partimos de un esquema de 3 etapas. Problema, solución problemática. 2, intentos de solución, teorías o hipótesis, que a menudo son erróneas. 3, la eliminación, donde se eliminan las falsas teorías. ¿Por qué dice que es un fenómeno biológico? Bueno, en su libro Popper menciona que este esquema de las 3 etapas se aplica a la ciencia, pero también es el esquema que aplica la evolución y la selección de las especies, ¿no? Entonces, el problema es, por ejemplo, cuando en el medio ambiente cambia, ¿no? Hay intentos de solución por parte de las especies, pero finalmente aquellas que no logran adaptarse, pues terminan siendo eliminadas, ¿no? Entonces dice, este es el esquema de las 3 etapas que se aplica a la teoría de la evolución, ¿no? Y también a la adaptación de las especies, ¿no? La segunda hipótesis que va ligada de esto, de cómo entonces sucede la eliminación, de dónde parte la ciencia, dice la ciencia parte de problemas y la hipótesis 2 precisamente va encaminada a explicar por qué la ciencia va a partir de problemas. Entonces tenemos que comúnmente se dice que la ciencia parte de la observación. Popper dice, no es cierto, no hay nada más falso que eso. La ciencia parte de problemas. Y bueno, y se les voy a poner un ejemplo. Ojo, yo no soy paleontóloga, no sé paleontología, así que si estoy diciendo alguna situación o ya cambió el panorama respecto a lo que voy a decir, por favor, y por ahí hay algún paleontólogo viéndome, pues acláremelo, ¿no? Voy a dejar el enlace del video. A mí me gustan los dinosaurios, pero bueno, lo que yo conozco de ellos, pues es mucho de videos, ¿no? De supermercado, no soy experta. Sin embargo, pues la intención de poner este ejemplo
solamente como para señalar esto que dice Popper, ¿no? Entonces, a mí me gustan los dinosaurios. Este es un parasaurólogo, ¿no? Entonces, miren, a mí me gustan los dinosaurios, como ya les dije, me lo dio mi novio. Este animalito, fíjense que está muy bonito, tiene una cresta, ¿no? Esta cresta le permite identificar infrasonidos. ¿Qué problema tenía el parasaurólogo? Bueno, en aquel momento hostil, pues este animalito no tiene una coraza, no tiene garras, entonces tiene un problema que es, tengo muchos depredadores. ¿Cómo soluciona este problema? Digamos, no es una cuestión en los animales o en el desarrollo de la propuesta de nuestro esquema de 3 etapas para la evolución, no implica un aspecto consciente, pero digamos, está dotado de ciertos mecanismos que les permiten sobrevivir en un ambiente tan hostil como tener muchos vecinos dinosaurios carnívoros. Entonces él es herbívoro. ¿Cómo se las arregla para sobrevivir? Bueno, pues esta cresta que emite infrasonidos le permite escuchar a muchos kilómetros cuando los depredadores se acercan. Aparte, siempre vive en manada. Entonces, cuando los depredadores identifican que están ellos cerca, de aquí a que llega el depredador, ellos ya se movieron. Entonces, es muy difícil atraparlo, porque cuando llegan los depredadores, ellos ya no están, ¿no? Se los comen, pues sí, ¿no? O se los comían, que pues si uno de ellos estaba enfermo o estaba herido, claro que se iba a relegar de la manada, ¿no? Entonces, aparte, estos infrasonidos podían infringir daño hacia los otros animales, ¿no? Entonces, ahí les dejo el video, chéquenlo, está muy bonito, muy interesante. Bueno, ahora sí, ¿qué implica? El animalito no evolucionó a partir de observar el medio, ay, ¿qué me convendrá? No, el animalito, el dinosaurio, evolucionó a partir de los problemas que tenía que resolver. Tengo muchos depredadores, pues bueno, la evolución me ha dotado de una cresta que me permite identificar infrasonidos, ¿no? Entonces, los sentidos, como en este caso su agudo sentido del oído, termina siendo una herramienta que se desarrolla para resolver problemas. Lo mismo sucede con el desarrollo de microscopios y catálogos, ¿no? Nos permiten aumentar la capacidad de nuestros sentidos, ¿no? Para resolver estos problemas. Por lo tanto, los problemas permiten analizar con los sentidos. Si yo les digo observen, pues van a decir, bueno, ¿observar qué? Mientras que si yo digo, miren, este problema, obsérvenlo, todos sus sentidos se volcarán para analizar el problema. Y ahora sí, realizar una observación de qué, pues del problema. Por lo tanto, pues primero aparece el problema y luego aparece la observación, ¿no? Ahora bien, una vez que tú observaste el problema, y en la evolución se ve de manera evidente, como en mi dinosaurio, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a diferenciarnos? ¿Cómo vamos a diferenciar el esquema de estos 3 pasos, de estas 3 etapas, de lo que sucede con la evolución y de lo que sucede con un científico? ¿Qué diferencia entonces hay entre un dinosaurio y un científico? ¿No? Entonces, para eso, Popper propone la tercera hipótesis, que es el paso del saber subjetivo al objetivo es una formulación lingüística. Bueno, vamos a ver. El saber subjetivo para Popper es un saber espiritual, es una creencia que descansa en razones suficientes. Entonces, si tú vas con un chamán y le dices, señor chamán, quiero saber cómo cura del espanto, el chamán no lo puede decir, no puede transmitir y termina diciendo, es un don que he heredado de la familia o es un don que me ha dado tal deidad. Mientras que si tú vas con un científico y le preguntas, o con un médico, oiga, ¿cómo se cura tal enfermedad y por qué la enfermedad se cura? Te va a dar algunas explicaciones y sobre todo que el saber objetivo es lo que caracteriza a la ciencia, ¿no? ¿Qué implica un saber objetivo? Un contenido lógico de las proposiciones, ¿no? Que todo lo que te va a mencionar está articulado de manera lógica, de manera que tenemos proposiciones y no creencias que descansan en razones suficientes, ¿no? Cuando tú creas de manera lógica una proposición, esta es factible de negarse o afirmarse tentativamente, ¿no? Y esto da paso a la crítica. El saber subjetivo es algo que también forma parte de nuestra personalidad, algo que no se puede comunicar, pero la ciencia en el saber objetivo sí puede comunicar y entonces esto implica, al poder comunicarlo con otras personas, nos da paso a la crítica. Y esto va a ser muy elemental. Las ciencias tienen un diálogo
transdisciplinar e interdisciplinar, ¿no? O sea, entre las personas que están dentro de una disciplina, dialogan y critican respecto a algunas proposiciones. Y transdisciplinar porque, bueno, también como se trata de resolver un problema, no de crear proposiciones para sostener una ciencia que a lo mejor no se puede sostener, sino que hay un problema y yo participo, soy un científico que participa junto con científicos de otras áreas para la resolución del problema. Esto nos permite que haya un diálogo entre personas de otras ciencias. ¿Para qué? Pues para resolver el problema, porque recuerden el esquema de las 3 etapas, ¿no? Todo parte de un problema, ¿no? La pregunta sería, pues, ¿cuáles son los problemas del psicoanálisis actual, no? O sea, el problema que quería resolver el psicoanálisis de Freud era, pues, la cura de las histéricas, ¿no? La pregunta era, ¿cómo curamos la histeria? ¿Cómo se cura la neurosis? Ese es mi problema. Yo quiero curarlo. Sería bueno actualizarnos y preguntarnos cuáles son los problemas que tiene ahora el psicoanálisis. Bueno, mi grupo y yo consideramos que el principal problema es que no está formalizada, ¿no? Entonces, cuando se quieren hacer hibridaciones raras como psicoanálisis teórico y, perdón, psicoanálisis y física teórica, pues terminamos haciendo cosas peligrosas, ¿no? Porque el psicoanálisis no está axiomatizado, desconoce sus límites, no está formalizado. Y bueno, pues como te pones a competir con una ciencia que te gana por mucho en desarrollo, ¿no? Bueno, esta crítica, a partir de objetivar, ¿no? Hacer una formulación lingüística, poder decirlo, poder transmitirlo y poder hacer la crítica, nos lleva a lo que Popper llama el método crítico, que presupone la posibilidad de una escritura, ¿no? Entonces, yo lo puedo objetivar, puedo hacer una formulación lingüística y también lo puedo escribir. Consiste en que nuestros intentos de solución, nuestras teorías, hipótesis, se presentan objetivamente. Y al presentarlas objetivamente, o sea, lingüísticamente formuladas, se puede convertir, o sea, esto que proponemos de manera objetiva se puede convertir en un objeto de estudio, en un problema que hay que estudiar. Muy bien. Ahora sí, esto nos implica analizar qué es entonces para Popper una actitud científica. Y para poder analizar una actitud científica, hay que analizar cuál es el criterio ético que debe seguir un científico bajo la propuesta de Popper. Entonces, vamos a regresar un poco a nuestro esquema de las 3 etapas, ¿no? Va a decir, el secreto va a estar, o sea, ¿cómo saber cuál es la posición ética que debo tomar como científica? Bueno, el secreto va a estar en el punto 3, que no es ningún secreto, en la eliminación. El criterio ético que tú como científico debes tomar para Popper es aceptar cuando tu teoría es falsa, ¿no? Entonces, si tu teoría no soluciona el problema, pues aceptar la falsedad. Yo sé que le puedes dedicar mucho, en este caso, pues nosotros podemos apostar mucho por la teoría de Lacan y decir, oigan, tales proposiciones pues se le puede hacer una adecuación empírica, pues también aceptar que si la evidencia empírica no está a favor de la conjetura, pues aceptar que la teoría es falsa. No tratar de salvarla porque sí, porque caeríamos en dogmatismos. Entonces, pasaríamos de un saber objetivo y retrocederíamos a un saber subjetivo, porque entonces creemos que la teoría es científica porque tenemos algunas razones suficientes, aunque no podamos dialogar con otras ciencias, aunque la evidencia no esté en favor de nuestra teoría, ¿no? Entonces, la actitud científica y el criterio ético de un científico sería aceptar que una teoría es falsa. Entonces, pero otra cosa, ¿no? Dice Popper, pero hay una situación, ¿no? El progreso científico no es acumulativo. Entonces, no se trata que crees una teoría para resolver un problema a la vez y se vaya acumulando, como una receta, un recetario de cocina. No. Sino más bien que esta avanza con nuevos problemas. Entonces, fíjense, tenemos un antiguo problema del que hacemos formulaciones de teorías a modo de prueba, ¿no? Formamos teorías, hipótesis y las vamos a poner a prueba. Primero van a pasar por intentos de eliminación por medio de la discusión crítica. Entonces, fíjense que, bueno, hay un problema. Fíjense que el grupo de investigación ha creado esta teoría que lo puede explicar
y que consideramos que potencialmente podría resolver el problema, ¿no? Entonces, se reúnen varios científicos de varias ciencias y mencionan, bueno, se colocan a favor o en contra o hacen algunas observaciones respecto a lo que ellos están presentando. Después, estas teorías se someten a un examen experimental. Este examen experimental se realiza en condiciones, en las condiciones menos favorables para la teoría, para analizar cuánto soporta esta teoría, ¿no? Cuánto del problema puede resolver y en qué condiciones, cuáles son sus límites y cuáles son, pues, los puntos a favor, ¿no? Una vez que se hace esto y se identifica, pues, cuál es la teoría que resuelve mejor el problema, no implica que ya quedó la situación ahí, sino que esta teoría nos abre el panorama a nuevos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites de la teoría? ¿Cuáles son los nuevos problemas que nos acarrea la teoría? Ahora que ya hemos resuelto este problema, ¿ahora qué problemas tenemos después, no? Entonces, de manera que siempre, perdón, que siempre está en movimiento, ¿no? La teoría no es estática. Bueno, entonces hasta aquí vamos a hacer una pequeña conclusión para terminar ya con este vídeo. Entonces, primero, ¿qué es la adecuación empírica? Implica poner la cantidad y calidad de la evidencia en favor de una conjetura, ¿no? ¿Qué menciona Popper? Popper dice que las ciencias naturales y sociales avanzan a partir de problemas del método del ensayo y error. Este método de ensayo y error se puede presentar en un esquema de 3 etapas: problema, intentos de solución y eliminación, ¿no? Se equipara y se parece bastante, o más bien es el mismo esquema que sigue la teoría de la evolución. Entonces, las especies también se seleccionan a partir de ahí, ¿no? La ciencia parte de problemas, no de la observación. Los sentidos son herramientas que se desarrollan para resolver problemas. El paso del saber subjetivo al saber objetivo se hace a partir de hacer una formulación lingüística que permite la crítica y que permite el diálogo entre las ciencias y entre personas que forman parte de una sola ciencia. Esto implica que también, si vamos a tener un método crítico, debemos mantener una actitud científica, que es aceptar cuando nuestra teoría es falsa, ¿no? Finalmente, como la ciencia no es acumulativa, partimos del esquema de las 3 etapas, pero para la ciencia conviene mejor este esquema de 4 etapas. Siempre se parte de un problema, formamos teorías, las probamos, las discutimos, las sometemos a examen experimental y con ello obtenemos nuevos problemas a partir de la discusión crítica y bueno, esto es una espiral, ¿no? Y siempre hay progreso científico. Entonces, hasta este momento, la adecuación empírica implica crear, experimentar para saber si la evidencia está a favor o no de nuestra teoría. Entonces, vamos a hacer otros videos. Muchas gracias y nos estamos viendo pues en próximas transmisiones. Que pasen muy buen día.